Muy bien, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a revisar la segunda parte de lo que es las clases sobre apófisis clinoides. Vamos a ver la parte de clinoidectomía. Vamos a hacer un repaso sobre los dos tipos de técnica de clinoidectomía que hay, la técnica de clinoidectomía intradural y la técnica de clinoidectomía extradural. Vamos a repasar primero las razones por las cuales uno debe hacer la clinoidectomía. Muy bien. Por ejemplo, primero que todo debemos saber que la clinoidectomía la describieron en el año 52 de forma casual, en el caso de un aneurisma que disminuía la agudeza visual de un paciente, comprometiendo su campo visual también, y el doctor Hauser y el doctor Gass describen la descompresión del canal óptico, del techo óptico, realizando una osteotomía y retirando la clinoides, ¿no? Con la intención de poder darle espacio al nervio óptico. Y esta fue la primera descripción de una clinoidectomía. Si bien no lo cliparon, solamente le pusieron wrapping, fue la primera descripción y, digamos, fue uno de los primeros que propuso esto. Si bien hasta ahora a quien le damos mucho valor al tema de la clinoidectomía intradural es el doctor Yasir Hill, se sabe que también el profesor Doleng fue uno de los que hizo la exposición extradural de la clinoidectomía. Esto es digamos, en la escuela americana, ¿no? Si bien los japoneses le reconocen siempre al doctor Hakuba, que en el año 82, en el tratamiento del, de aneurismas y lesiones del seno cavernoso, había descrito también la clinoidectomía extradural. Incluso el doctor Doleng, en su descripción original, no hace solamente una pura clinoidectomía extradural, sino una clinoidectomía combinada extraintradural, que lo vamos a ir revisando ahora. Esta es la descripción original. Cuando ven esta línea punteada, es la parte que descomprimen, y esa es la base de la apófisis clinoides, y retiran la apófisis clinoides para poder ver el aneurisma. Incluso en ese tiempo se creía que los aneurismas eran lesiones congénitas y no unas lesiones adquiridas. Perdón, estamos admitiendo algunos colegas más. La clinoidectomía en general tiene ciertas ventajas, ¿no? Por eso lo realizamos. ¿Qué nos va a permitir? Perdón, antes de empezar hacer una clinoidectomía, tenemos que siempre ver las características de nuestra clinoides en una tomografía. Entonces, las características de una clinoides en una tomografía, eh, lo que lo habíamos revisado en la anterior clase, y son que sea o neumatizada o que esté los ligamentos calcificados. Entonces, para eso siempre tenemos que ver nuestra tomografía. En este caso, por ejemplo, la flecha verde nos muestra la neumatización de las apófisis clinoides. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagamos la clinoidectomía o retiremos ese pedazo de apófisis clinoides, nos va a producir una fístula dural, ¿no? Nos va a producir una fístula dural o un neumoencéfalo, que son las dos opciones. O se produce fístula por pérdida del SR o se produce neumoencéfalo por medio de esta comunicación. Entonces, siempre es importante ver tu tomografía antes de considerar qué tipo de técnica vas a realizar. Por ejemplo, si tenemos la consideración de esta imagen, si vemos estas flechas, muestran calcificación alrededor. Esta es la apófisis, este es el paso de la carótida, ¿no? Y a este nivel está la apófisis clinoides, aquí, pero se está calcificando con la clinoides media, se están uniéndose y hacen el foramen carótido clinoideo, que lo vamos a ver en un 17% de la disposición de todas las arterias carótidas y todas las apófisis clinoides. Entonces es importante ver nuestra tomografía antes de decidir cuál de las tres técnicas, en realidad las dos primeras, vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, las ventajas de una clinoidectomía, pues, son harto conocidas. Principalmente lo hemos utilizado para aneurismas paraclinoideos, muchas veces también para aneurismas de comunicante posterior que están de un poco de implantación baja. También nos permite mejorar nuestra exposición en cuanto a tumores de esta región celar. Entonces, para eso nos sirve la clinoidectomía. Es un arma más que todo neurocirujano que vaya a hacer
o dedicarse a la parte de base de cráneo, tiene que saber. Entonces, es parte de nuestro armamento para poder abordar este tipo de tumores. La escleroidectomía extradural y la intradural tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Lo que nos, lo que nos tenemos que acordar, si bien entre ventajas y desventajas, es que la clinoidectomía extradural nos va a permitir ser un poco más agresivos. ¿Ya? Nos va a permitir descomprimir tempranamente el nervio óptico. Y sobre todo, una de las grandes ventajas es que va a disminuir el daño sobre el tercer nervio craneal. Muchos de nuestros pacientes que se realizan clinoidectomías intradurales tienen gran porcentaje de parálisis del tercer par. Entre las desventajas siempre se recalca la subóptima visión de todas las estructuras vasculares, sobre todo cuando trabajas con aneurismas, que el domo se encuentra hacia afuera. Sobre todo está contraindicado, y para eso estábamos viendo la tomografía, en pacientes que tienen calcificación de los ligamentos, como el foramen carótido clinoideo. ¿Ok? Mientras la clinoidectomía intradural también tiene sus ventajas, ¿no? Vamos a poder ser un poco más selectivos en cuanto a la cantidad de hueso que vamos a necesitar drilar. Entonces, vamos a tener una mejor visión de estructuras vasculares. Podemos tener solamente hacer una clinoidectomía parcial y no completa. Y es el indicado cuando es un foramen carótido clinoideo. Lo que sí tenemos que recalcar es que la clinoidectomía intradural tiene una característica particular. Se necesita mucha habilidad para poder realizar, porque el drill, incluso en manos expertas, se ha visto que puede dañar estructuras vasculares. Y peor aún, si tenemos una carótida o tenemos un aneurisma ahí. Otra de las tantas características que se han notado de tantas clinoidectomías intradurales que se ha realizado es que presenta dolor de cabeza posoperatorio permanente. Incluso dicen que se produce una cefalea crónica, y esto es producido por este detritus, por este polvo de hueso que queda después del drilado. Entonces, en cuanto a la extradural, la principal desventaja es no tener una visión directa de estructuras neurovasculares críticas, ¿no? Y el intradural va a requerir una técnica exquisita para hacer esta remoción de la clinoides en medio de estructuras elocuentes. Entonces, teniendo estas dos consideraciones, vamos a ir repasando, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda de esta imagen, vemos cómo se encuentra la clinoides, ¿ok? En relación a la carótida, ¿ok? En relación al tercer par y en relación al segundo par. Entonces, esta relación de la clinoides en esta localización hace que teniendo tres estructuras tan importantes, son las tres estructuras que van a estar en relación a nuestras complicaciones. O se rompe la carótida, o se complica la carótida con su arteria oftálmica, o quemamos a la arteria, digo, al nervio óptico, o dañamos al tercer par. ¿Ok? Aquí está la disposición igual de la arteria oftálmica por debajo del nervio óptico. Aquí está el anillo proximal, perdón, esta parte está el anillo proximal, que es extradural, el anillo distal, que es extradural. A partir de aquí la carótida se hace intradural. Esta es la zona donde está la clinoides, el triángulo clinoideo. El tercer par, pasando justo lateral, incluso le hace una escotadura a la apófisis clinoides. ¿Ok? El cuarto par es mucho más delgado y menos visible usualmente en este tipo de estructuras. Tenemos que recalcar siempre que al momento de realizar una clinoidectomía, muchas veces en la extradural se tiene que exponer tanto V2, B1, incluso hasta B3. Entonces vamos a hacer un peeling de fosa media. Vamos a ir repasando poco a poco. La clinoides está fusionada, como lo habíamos dicho en el capítulo anterior, está fusionada al ala menor. ¿De qué forma? Primero, una conexión lateral, continuación con el ala menor, o sea, una ala esfenoidal. Tenemos un techo orbitario que es la conexión medial, ¿ok? Es también hacia adelante. Los dos son hacia adelante. Uno es hacia adelante medial y uno es hacia adelante lateral. Hacia medial completamente y hacia atrás se encuentra el strut óptico o pilar óptico, que es la traducción. Pero como la terminología y la nomenclatura le ha ido llamando siempre strut óptico, tanto en español, en inglés y en otros idiomas, lo mantenemos. ¿Qué es lo que hacemos dentro cuando ya hemos hecho las osteotomías lateral y medial?
dentro de la base clinoidea vamos a drilar para dejar una cáscara de huevo del estrudótico para que pueda simplemente ser quebrado mediante una cureta. Entonces, la clinoidectomía extradural, que es nuestra primera clinoidectomía, primera técnica que vamos a repasar, hablamos de pasos, ¿ok? Cualquiera de los abordajes frontotemporales que también hemos repasado podemos utilizar, sea el terional, pretemporal, orbitocigomático, cualquiera de estos abordajes, ¿ok? Luego vamos a tener que drilar el ala menor del esfenoides. Este drilado de ala menor tiene que ser la mayor cantidad posible hasta que podamos exponer dos cosas. Uno, la banda meningoorbitaria y dos, hacia lateral debemos disecar, algunos lo hacen con cotones, algunos lo hacen simplemente con disector, hacia fosa temporal y hacia fosa frontal. Cosa que teniendo estos dos nos van a permitir tener un mayor espacio, nos va a poder permitir exponer hacia temporal la banda meningoorbitaria y coagulando esta, porque tiene una vena y una arteria en medio, que no hay que coagular demasiado y no hay que cortar demasiado, vamos a poder tener una mejor visión de toda la apófisis clinoides. Teniendo esta exposición de apófisis clinoides, debemos realizar para mejorar nuestra amplitud y para poder ver desde la punta de la base de toda la apófisis clinoides, perdón, para tener expuesta toda la base de la apófisis clinoides y poder drilar con tranquilidad, debemos hacer un peeling. Si bien el peeling hemos dicho que es la separación de la dura propia y de la dura superióstica, o de la dura perióstica, perdón. Estas dos duramadres que están en la fosa media la vamos a tener que separar hasta llegar al seno cavernoso. Y teniendo ya este drilado, vamos a poder nosotros tener una mejor visión de la clinoides y empezar nuestro drilado de las dos, perdón, de las tres estestotomías que tenemos que realizar, ¿ok? Entonces, luego de tener expuesta toda la apófisis clinoides, empezamos la desconexión ósea de esas tres os- eh, conexiones óseas que tiene la apófisis clinoides, ¿ok? Y finalmente, cuando ya realizamos la desconexión de los tres huesos, de las tres conexiones óseas, simplemente con una cureta se rodea la apófisis clinoides y se retira. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante de estos pasos? De todos los pasos casi siempre son repetidos y eso lo vamos a encontrar en todas las literaturas. No todos recalcan esto, disecar la fosa temporal y la fosa frontal antes de exponer la banda meningo-orbitaria. Cuando hemos realizado, y personalmente hemos realizado clinoidectomías, esto es una de las mayores ventajas que te permite ver bien a la clinoides. Cuando tú disecas bien hacia fosa temporal y hacia fosa frontal, vas a poder tener la banda meningo-orbitaria bien diferenciada, cortarla con tranquilidad, sin riesgo de que estés cortando algo de más, y vas a poder tener bien claro toda la base de tu apófisis clinoides. Entonces lo vamos a repasar. Primero, un abordaje frontolateral cualquiera. Teniendo la exposición, siempre darnos cuenta cuál es frontal y cuál es temporal. Aquí a la derecha frontal, aquí a la izquierda temporal. Muy bien. Ya nació, doctor Rolando. Luego de tener esta exposición frontal y temporal, vamos a tener esto, frontal y temporal. Si disecamos hacia los costados, hacia fosa frontal y hacia fosa temporal, va a empezar a exponerse esto de aquí, que es la banda meningo-orbitaria. La banda meningo-orbitaria siempre está hacia temporal y está en el borde externo, en el extremo más lateral de la de la fisura orbitaria superior, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí ya inicia la fisura orbitaria superior y aquí es donde se implanta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la banda meningo-orbitaria es una unión entre la periórbita, que está aquí en la órbita por debajo, y a una fusión a la dura propia del lóbulo temporal. Entonces, esta fusión es la que vamos a cortar.
¿Ok? Vamos a cortar ahí una arteria, entonces hay que coagular previamente. Aquí hemos disecado, aquí hemos cortado. Luego de haber cortado, vamos a tener la exposición de esto. Esta es la apófisis clinoides. Tienen que entender que la apófisis clinoides no se va hacia adelante, sino se va hacia atrás. Y lo que estamos viendo, esta es solamente su base. No estamos viendo la punta. ¿Ok? Entonces esta es la base. Y vamos a empezar el drilado. Como aquí en el esquema lo muestra, vamos a empezar por la parte de la osteotomía lateral. ¿Ok? La osteotomía que fusiona hacia el ala menor. Entonces esta parte la vamos a drilar. Tratamos de no llegar al nervio óptico. Tratamos, porque la segunda osteotomía es justamente sobre el nervio óptico. ¿Y cómo es que se drila? No se drila en sentido transversal, sino en sentido longitudinal, como quien dibuja o esculpe al nervio óptico. Tenemos la suerte de que existe una banda que le envuelve al nervio óptico, que es una banda de dura madre, y esta es bastante blanquecina, tanto así que cuando estamos drilando lo vamos a poder ver, y esto nos va a permitir diferenciar ya si ya estamos cerca o no estamos cerca de donde queremos llegar en cuanto a la osteotomía. Teniendo estas dos osteotomías, tenemos que darnos cuenta que nos va a quedar un vacío que va a tener, y tenemos toda la parte del estrudo óptico. Y el estrudo óptico está hacia acá, está hacia medial. ¿Ok? Entonces vamos a tener que, no se ve, el estrudo óptico en este abordaje no se ve, y tenemos que empezar a drilar dentro, sin cortar afuera, sin cortar adentro, sino dentro de la apófisis clinoides, hacia la punta. ¿Ok? Dejándolo con una cáscara de huevo. Tanto así que podamos fracturarlo. Puede ser con una cureta, puede ser con un disector o puede ser con una mosquito. Entonces, ya teniendo esta parte drilada, perdón, esta parte primero hemos drilado, esta parte hemos drilado segundo y la tercera es esta osteotomía. Entonces, de esas tres formas, esas tres son las tres osteotomías que tenemos que realizar. Luego de realizarlo, vamos a tener y vamos a poder sacar esta clinoides mediante una disección rodeando por delante y por detrás al resto de apófisis clinoides, fracturándolo. Vamos a fracturar esa cáscara de huevo de hueso que ha quedado y finalmente vamos a sacar nosotros la apófisis clinoides. Esta imagen es repitiendo de nuevo la clinoidectomía, perdón, la primera osteotomía, que es lateral, ¿okay? Que es en la base del ala menor. Esta es la segunda osteotomía que vamos a realizar en la parte sobre el canal óptico, sobre el techo óptico, destechándolo el canal óptico. ¿Ok? Nos va a quedar esta parte ya de hueso. Pero, ¿qué resulta? Que este drilado tiene que ser con agua, bastante agua. ¿Por qué? Porque vamos a quemar, si no, al nervio óptico. Entonces es importante, primero, elegir un drill de 2 a 3 milímetros que sea diamantado y segundo, elegir que haya un ayudante que te eche bastante agua, porque si no tienes eso vas a terminar quemando tu nervio óptico. Para eso, algunos han propuesto el hecho de retirar esta segunda porción, esta segunda osteotomía, con Kerrison, pero de 1 milímetro. ¿De en qué se basan? En el hecho de que el diámetro del canal óptico es más o menos 4 a 7 milímetros y el nervio óptico mide 2 a 3 milímetros. Por lo tanto, sin problemas y sin dañar, debe poder entrar una Kerrison de 1 milímetro y poder realizar esta donde está marcado en negro esta osteotomía. Y el resto, cosa que eso protege al nervio óptico, y el resto sí se puede hacer un drilado. ¿Ok? Entonces, esa es en la base de por qué algunos utilizan la técnica sin drill. Algunos intentan hacer todo con con Kerrison, solamente para ya no drilar, porque se ha visto que el daño del nervio óptico se produce cuando no te irrigan bastante y cuando pasas el drill encima de él o le produces mucha calor. La tercera osteotomía es básicamente dentro del estrudo óptico, dentro de la clinoides, de esta base, adelgazarlo lo más posible hasta que sea posible fracturar, con una cureta. Y luego disecar alrededor de la apófisis clinoides para tratar de soltar de los ligamentos que tiene. Se diseca lentamente, muy gentilmente, para que pueda salir. ¿Ok? Muchas veces por hacer esta maniobra es que terminamos dañando el tercer par. ¿Ok? El tercer par. Pero en la técnica extradural es menos probable que dañes el tercer par porque está protegido por duramado. ¿Ok? Entonces hacemos esta fractura y podemos disecar y podemos retirar siempre
hacia arriba, nunca hacia abajo, y siempre hacia arriba y hacia atrás. ¿Ok? Perdón, de hacia arriba y hacia adelante, porque la punta está hacia atrás. Entonces, siempre en esa dirección. Teniendo esas tres osteotomías, podemos disecar ya podemos sacar la clinoides, ¿ok? Y luego nos va a permitir tener una visión bastante clara. En este segmento vamos a encontrar seno cavernoso, ¿ok? Cuando retiremos un poco del clinoides, vamos a encontrar seno cavernoso y vamos a encontrar que no sangra, que es natural que no sangre. No se recomienda utilizar Suricel en cantidad. Primero porque el Suricel produce fibrosis. Y segundo porque el Suricel se ha visto que está relacionado a mayor lesión del tercer par, pero no permanente. Pero entonces esa es la recomendación. Se utilizan algunos Gelfan. El problema es que no tenemos un Gelfan en el Perú que sea de calidad. Entonces por eso es que se recomienda a nosotros sí utilizar Suricel y tratar de no comprimir mucho con nuestro aspirador. Muy bien. Entonces teniendo esas osteotomías ya tenemos la clinoidectomía extradural hecha. ¿Ok? Esto es lo mismo, la disección hacia fosa temporal, perdón, hacia fosa frontal y hacia fosa temporal, siempre la banda meningorbitaria está hacia el lado temporal, es el extremo más lateral de la fisura orbitaria superior, ¿ok? Es el extremo más lateral de la fisura orbitaria superior. Se corta la banda meningorbitaria después de coagularla y nos expone la apófisis. Entonces empezamos primero en lateral y luego sobre medial, ¿ok? Y luego retiramos la clinoides después de haber hecho nuestras tres osteotomías y nos va a permitir ver esto. La carótida extradural con su anillo proximal y su anillo distal. ¿Ok? Esta parte sangra, como ven en la parte azul de esta imagen, que es el seno cavernoso, nos va a sangrar naturalmente. Tenemos que poner un Suricel, en nuestro caso podemos utilizar Gelfond. También se utiliza fibrina para poder coagular todo el segmento. Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? La idea es tratar de ser bastante gentiles en la forma de disección de tu clinoides. No será apurado. Hay unos que han descrito que lo pueden hacer en 15 minutos y esa es una descripción bastante osada, porque justamente se hace la clinoidectomía porque estamos trabajando en una zona delicada y tenemos que ser delicados porque tenemos que exponer estructuras delicadas. Muy bien, la clinoidectomía intradural es la primera clinoidectomía que se realizaba. La gran ventaja de esta es que puedes ver lo que estás trabajando. Entonces, en esta vamos a utilizar igual un abordaje, sea el que sea de los abordajes frontotemporales. Vamos a tener igual que hacer la remoción del ala menor para poder ver hacia profundo, para poder ver esta parte que es la clinoides, ¿no es cierto? Cuando este es ya visto desde intradural, se recomienda hacer una disección de valle silviano antes de hacer la clinoidectomía para poder no necesariamente traccionar los lóbulos. Y luego de hacer esta disección, evidenciar dónde está comenzando nuestro segundo par, cortar el ligamento falciforme que va a estar en esta dirección, simplemente lo cortamos y luego incidimos en esta es la punta de la clinoides que vemos en intradural, ¿ok? El reborde de todo el ala menor. Y vamos a cortar la clinoides en forma de Y, la dura madre. Vamos a ir en esta dirección, hacia acá una de los brazos de la Y y el otro hacia acá. Nos va a salir tres hojas, uno hacia acá, una hoja hacia acá y una hoja hacia acá. Esta hoja debe ser la más larga para que proteja el segundo nervio craneal, ¿ok? Entonces, una vez más, la clinoidectomía intradural hace un corte en Y, ¿ok? Primero hacia lateral, luego hacia medial. Y como decimos, siempre tiene que tener cobertura. Se va a hacer tres hojas, ¿no? Una hoja hacia acá, una hoja de dura madre hacia acá y otra hoja de dura madre hacia acá. ¿Con la intención de qué? De proteger nuestro nervio óptico. Y luego tenemos ya expuesto nuestra clinoides. Y igual que en el caso de la extradural, vamos a hacer primero drilado de la zona lateral, conexión con la ala menor. Luego vamos a ir al techo óptico y vamos a también drilarlo. ¿Ok? Y finalmente nos vamos a ir con el strut óptico, que no lo vemos, que no lo podemos reconocer porque está hacia acá, hacia adentro y hacia atrás. No lo vemos, simplemente sabemos que está aquí y lo drilamos. ¿Ok? Esos son los tres drilados que tenemos que hacer y luego igual vamos a hacer una disección con una cureta o puede ser con un disector, un microdisector.
Este es para volver a repetir cómo es la relación. Siempre empezamos por la parte lateral, luego la parte medial y luego empezamos por la parte que está relacionada al extrudo óptico. Siempre en tener en cuenta que existe estos anillos que van a hacer que están, esta es la clinoides y al momento de sacar hay que disecar de aquí, porque si no podemos rasgar al momento de sacar. Siempre la clinoidectomía nos va a dar un poco más de espacio de visión. 8 milímetros en una microcirugía es bastante. Por 5 milímetros hacemos de todo, por 8 milímetros vale la pena, ¿no? Siempre ver la arteria oftálmica, tenemos que ver su nacimiento. Ese es el objetivo principal cuando se hacen aneurismas paraclinoideos. Y hay que abrir la vaina del nervio óptico. Hay que abrir esa vaina de dura madre porque eso nos va a permitir desecharlo y liberar. En el caso de tumores, por ejemplo, del nervio óptico, de meningiomas, nos permite ver y tener mejor libertad del nervio óptico. Esta es la misma historia, solamente con un abordaje miniterional. Y la idea es la misma, están desde un punto de vista intraoral. Entonces el alcance de esta clinoidectomía más la disección de valle silviano nos va a permitir ampliar nuestra visión de los triángulos, tanto carótido oculomotor como el optocarotidio. Entonces es importante tener estas consideraciones para hacer la clinoidectomía intraoral. A otros proponen hacer este tipo de durotomía, ¿no? en H. Finalmente cumple casi lo mismo, solamente que aquí se extiende para cortar el nervio óptico un poco más lateral a él. Pero no hace mayor diferencia, es más o menos la misma. Algunas consideraciones, siempre tener en cuenta que la hoja de dura madre que estamos cortando está protegiendo estructuras vitales. La clinoidectomía completa no es necesaria en este tipo de clinoidectomía, puede ser solamente lo necesario que te permita ver y tener un control proximal del aneurisma. Y siempre va a haber sangrado de seno cavernoso que se puede controlar con Suricel. Siempre tener en cuenta el ligamento falciforme, que hay que liberarlo. Como les decía, cuando uno hace una clinoidectomía extradural y no ha visto si está fusionado, no hay un foramen carótido clinoideo, va a ser imposible sacarlo y vas a tener que ir por intradural y poder sacarlo. Entonces, básicamente lo que hacen es poner parámetros para hacer una clinoidectomía híbrida, porque la clinoidectomía híbrida la ha descrito Dolenc originalmente. No era extradural la de Dolenc, sino era híbrida. Entonces, es extraintradural. En este caso, la descripción que les voy a presentar es la que hace el doctor Lawton con su equipo, le da sentido a por qué hacer híbrido. Y justamente para tratar de ganar las ventajas del extradural y tratar de tener las ventajas del intradural. Entonces, está basada en una correcta localización del extrudo óptico. Si bien les he repetido en las dos exposiciones de la clinoidectomía, el extrudo óptico nunca lo llegamos a ver. Nunca se llega a diferenciar porque no se puede calcular, no es una intención, siempre se intuye dónde está. ¿Ok? No tenemos landmarks, ¿qué es eso? No son puntos claves en la anatomía. Entonces, por eso es que se intenta hacer este tipo de abordaje híbrido. Y lo que necesitamos ver acá siempre es referencias anatómicas que marcan nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver. Primero, cuando les hablaba de que hacemos una clinoidectomía extradural, trabajamos por fuera. Aquí, esta zona de aquí, que estoy señalándoles, es donde se inserta la banda meningorbitaria. ¿Ok? Entonces, aquí está insertando la banda meningorbitaria. Cuando vamos a liberarlo, vamos a llegar a ver hasta acá. Sin problemas, sin tracción. ¿Ok? Entonces, justamente, el borde lateral de la fisura orbitaria superior es el primer punto de referencia. Si uno entra con un disector y trata de ver el nervio óptico y palparlo, va a encontrar que el nervio óptico está ingresando. Y el límite más anterior del nervio óptico es el otro punto de referencia. Entonces, ellos indican que haciendo una línea que marque estas dos referencias, es el límite más anterior del drilado. Y el límite más posterior es uno paralelo, pero en el límite más posterior del canal óptico, que también se palpa con disector. Entonces hacen una marca y ellos lo marcan, van a ver el video al final, que marcan los dos y solamente drillan aquí, no drillan en otro lado más. No entran aquí a drillar, solamente drillan en este sentido. Y primero afuera y luego dentro, medial. Y con ese drilado es que termina toda la fase extradural.
en la fase extradural. Luego abren la dura madre, entonces una vez más lo que les decía, la fisura orbital superior, hacia la parte más anterior del canal óptico, y de la parte más posterior del canal óptico una línea paralela. Y esa es la zona que va a drilar. ¿Ok? Aquí te permite ver, la zona azul es la que está marcando, y hacen eso, ¿no? Luego de la apertura, su drilado. La fase extradural. Y la fase intradural, abren la dura madre en Y, ya está drilado esta zona, ya saben dónde está el estrudo óptico porque ya lo han calculado, porque el estrudo óptico justamente empieza donde termina el agujero del canal óptico. Agujero del canal óptico donde estaba la marca anterior y la marca posterior, donde termina el agujero del canal óptico, donde termina la marca posterior, ahí empieza el estrudo. Por lo tanto, ya sabes hasta dónde está el estrudo óptico, entonces ya sabes dónde está la carótida, ¿no? Entonces, ya con esto, ya teniéndolo esto drilado, y esto ahora empieza recién a drilar, ya teniendo dónde encuentra dónde está tu estrudo óptico y empiezas a drilar. Y tienes mucha más seguridad de tu drilado. Esta es la técnica en dos fases, en extra e intradural, la técnica híbrida. ¿Ok? ¿Qué ventaja te da? Te da la ventaja de que todo el polvo que utilizas, que normalmente lo hacías en intradural, ya no tienes que drilar mucho. Es mínimo lo que vas a drilar aquí en intradural. Ya lo hiciste extradural. Segundo, que estás viendo los nervios. Y tercero, que sabes dónde está tu estrudo óptico. Sabes dónde está tu carótida. Entonces, esa es la gran ventaja de hacer esta técnica intra y extradural. Es básicamente una propuesta, una vez más lo mismo, la misma técnica, están abriendo la banda meningorbitaria. Luego de abrir la banda meningorbitaria tienen la referencia de donde termina la fisura orbitaria superior, y luego palpando donde está entrando el nervio óptico, palpan y ven con su disector, que es la parte más anterior del nervio óptico. Marcan una línea, ven cuando está la parte posterior de su agujero óptico y marcan una línea paralela y solamente drilan esta parte. Solamente drilan esta parte. Ya saben qué marcas van a drilar. Y luego de haber drilado eso, se van a la parte intradural, abren su dura madre en Y, y ya tienen solamente que drilar un poco, que es la parte del estrudo óptico, y luego se puede quebrar y sacar en bloque incluso la clinoidis, y te permite ver dónde se encuentran los anillos, tanto distal como proximal de la clinoidis. Lo mismo, la misma técnica, simplemente la parte del marcaje, ¿no? De externo e interno. Igual drilan solamente esta parte, luego disecan en la parte, abren por intradural, igual, y retiran la apófisis clinoides. La clinoidectomía híbrida, pues lo que busca sobre todo es tener una referencia anatómica que es el estrudo óptico, proteger adecuadamente las estructuras adyacentes, tener un menor detritus óseo, retraer poco al lóbulo frontal y tener menor tiempo de drilado intradural, que era el de mayor riesgo, ¿no? El drilado intradural. La invasión de la pared del seno cavernoso no se tiene que realizar porque ya no haces peeling de fosa media en esta técnica, ¿no? Solamente ya te vas a la parte extradural, solamente hacer el drilado y te enfocas en eso y tener las estructuras de la fisura orbitaria superior y del agujero óptico. Entonces esa es la técnica híbrida. De estas tres técnicas no digo que una sea superior a la otra, las tres técnicas tienen sus ventajas. Creo que la técnica híbrida se ha hecho más para la gente que está acostumbrada a hacer clinoidectomía intradural mucho tiempo y quiere tener una seguridad también de haciendo extradural, porque la clinoidectomía extradural, a comparación de la intradural, te da mucho más espacio. La clinoidectomía extradural se come mucho más hueso que la intradural. En cuanto a cómo evitar complicaciones al hacer la clinoidectomía, primero, revisar bien tu tomografía. El 2D, varios lo han comentado en los artículos, no es suficiente. Tienes que tener una reconstrucción 3D de tu tomografía, ¿ok? Eso es básico. Se recomienda no utilizar, cuando vas a hacer un drilado intradural y para que no tenga mucha cefalea tu paciente post-clinoidectomía, pues utilizar gel foam en las cisternas para poder después sacar ese gel foam y no se quede mucho hueso dentro. Para evitar las fístulas del SR, siempre dicen que cada vez que hagas una clinoidectomía extradural, ponle grasa y ponle músculo, porque la fístula sí es frecuente, ¿ok? Es importante saber y estudiar dónde está tu aneurisma, hacia dónde apunta. También en la técnica de Sindril se puede utilizar tanto cureta ultrasónica, que es una opción, eso lo he visto en el caso del doctor Juha Hernesniemi, que utiliza
una cureta ultrasónica es como un aspirador ultrasónico que se lleva solamente hueso y avanza mucho más rápido y quema menos que lo que es que el drilado, ¿no? Por lo tanto, el nervio óptico se dañaría menos. O utilizar Carrison, ¿ok? Esa es la otra opción. El daño al nervio óptico, el daño al nervio óptico sea tanto en intra o extradural igual se han dañado, del 0 al 10%. ¿Ok? O sea, la técnica no hace la diferencia en este caso del nervio óptico. Se recomienda no usar cotones cuando vas a hacer un drilado intradural. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estás drilando te llevas el cotón, la cola, algo te llevas y termina siendo un desastre. Primero que todo se ensucia, segundo que te altera tu tranquilidad y puedes generar más daño. Entonces se recomienda no usar cotones. ¿Qué se recomienda en vez de eso? Utilizar gel foam. O sea, utilizar más pedacitos de hemogelita para tratar de separar las estructuras. La lesión del tercer par, que lo hemos comentado en la anterior clase, es muy frecuente, ¿ok? De entre el 10 al 75% dependiendo de cada serie. Es permanente en el caso de las intradurales en 4 a 13%. O sea, la intradural tiene más posibilidad de dañar el tercer par. El extradural tiene menos posibilidad. Por lo tanto, en el caso del problema del tercer par, sí el extradural ha sido más ventajoso. Entonces solamente en 0.5% se ha hecho permanente, mientras en el otro son cerca de por lo menos un 10%. Y esto parece ser porque cuando tú empiezas el drilado extradural, estás marcadamente lateral, pero cuando empiezas un drilado intradural, no necesariamente empiezas marcadamente lateral, sino es como si empezases del medio y te fueses hacia el lateral. ¿Ok? Entonces, es un poco porque la técnica se te presenta así. Y esa es una de las razones. Son recomendaciones para evitar complicaciones en nuestras clinidectomías. ¿Ok? Eso es todo.